Máxima 90, la mejor manera de viajar. Che, qué copado tenerte acá. Hoy nos metemos de lleno en sucesos argentinos. Sucesos argentinos. El primer noticiero que se vio en los cines del país. El primerísimo. Imagínate, antes de que existiera la tele, Claro. la gente se enteraba de lo que pasaba en el mundo Sí. gracias a estos cortos que se proyectaban antes de la película. Era como un flash informativo, En blanco y negro. en blanco y negro. Un pantallazo semanal en los eventos más importantes, Ajá, con una duración total de unos 8 minutos. 8 minutitos. Y ojo, no te creas que era cualquier cosa. No, Sucesos argentinos no solo nos informaba, sino que también capturaba la esencia de nuestra historia y cultura de una manera única. de una manera única. Era una ventanita a la Argentina de aquellos tiempos. Mira vos. Una ventanita. Contame quién fue el capo que se le ocurrió esta idea tan innovadora. El cerebro detrás de todo esto fue Antonio Ángel Díaz. Antonio Ángel Díaz. Un visionario que ya la tenía clara con los medios. Sí. Era el dueño de una agencia de publicidad ¿En serio? y de la revista Cine Argentino. Mira vos. O sea, manejaba la comunicación como un maestro. Un maestro. Ya venía con experiencia en el rubro. Totalmente. ¿Y cómo era el formato de sucesos argentinos? Bueno, ¿Te acordás cómo arrancaba cada entrega? ¿cómo olvidarme? La secuencia de apertura era un clásico. A ver. Primero aparecía la placa con el nombre del noticiero Sí. y el número de la unidad con un caballo encabritado de fondo. Para. Y después el eslogan que lo decía todo. ¿Qué decía? Primer semanario cinematográfico latinoamericano. Primer semanario cinematográfico latinoamericano. Ahí te dabas cuenta de que era algo grande, Claro. algo que nos llenaba de orgullo. Esa imagen del caballo me transmite una sensación de fuerza, Sí, de estar a la vanguardia. totalmente. Muy bien elegido. Desde los tiempos del coloniaje hasta 1943, el país se encontraba en un lamentable retardo en materia de leyes de protección a la familia argentina. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, que entra en su 5º año de vida, se encuentran amparados más de 3 millones de trabajadores. Y hablando del contenido, Sí, ¿qué tipo de noticias cubría sucesos argentinos? de todo un poco. De todo. Desde eventos deportivos como partidos de fútbol o carreras de caballo. Había fútbol, Y bueno, hasta sucesos políticos, sociales y culturales, tanto Sí. nacionales como internacionales. Incluso había notas sobre ecología, ecología. que en aquella época no era un tema tan común en los medios. No, para nada. Era una verdadera ventana al mundo, ¿Qué? pero con un enfoque bien argentino. Imagínate la cantidad de gente que se habrá enterado de cosas importantes gracias a sucesos argentinos. Muchísima gente. Me decías que había corresponsales de distintos lugares, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde? Había corresponsales en diferentes provincias de Argentina Ajá. e incluso en otros países. En otros países también. Y eso se notaba en la variedad de estilos de las notas, Ya. cada una con su propia impronta. Qué interesante. Era como un mosaico de voces e imágenes. Un mosaico que reflejaba la diversidad de nuestro país en el mundo. Que bueno, era como un collage informativo, Tal cual. con diferentes miradas sobre la realidad. Exacto. Sí, y contame, ¿cuánto material se filmó a lo largo de todos esos años? Uf, Me imagino que debe haber un archivo enorme, tienes razón. ¿no? El archivo de sucesos argentinos es impresionante. Sí. Se filmaron alrededor de 20.000 unidades en 34 años. Para. 20,000. 20.000 unidades. Una barbaridad. Es una verdadera montaña de celuloide Claro. que documenta la historia argentina. Wow, una cantidad increíble. ¿Y dónde se guarda todo ese material? Bueno, Está disponible para que la gente pueda verlo. la historia del archivo es un poco particular. A ver. Resulta que cuando cerró la empresa, Sí. Antonio Ángel Díaz Ajá. vendió algunas unidades al SAI. ¿Alzheimer? Al SAI. Espera vos. DAC a Servicio de Inteligencia del Estado, Agencia de Inteligencia Argentina y a la Fundación Rochester de Estados Unidos. Mira vos. ¿Y qué pasó con el resto del material? Mm. ¿Se preció algo? Por suerte no. Menos mal. Gran parte del archivo se conservó. Uf, qué alivio. El Archivo General de la Nación tiene unas 900 unidades 900. y el Museo del Cine Pablo Ducro Siquem tiene la colección más grande, con la friolera de 6.000 rollos, Sí, sí. en su formato original de 35 milímetros. Qué bueno.
Menos mal que este tesoro está en buenas manos. Sí, señor. Y me imagino que con tanta información disponible, se habrán hecho proyectos para difundir sucesos argentinos, ¿no? Por supuesto. Y hablando de difundir sucesos argentinos, me parece importante destacar cómo este noticiero ayudó a construir la identidad nacional. Interesante. Hay gente que en esa época no había televisión. No. La radio era el medio masivo por excelencia. Claro. Pero Sucesos Argentinos llegó para mostrar la realidad con imágenes en movimiento. Claro, era como una ventana al mundo. Sí. Pero también un espejo que reflejaba nuestra propia realidad. Exactamente, a través de Sucesos Argentinos, los argentinos podían verse a sí mismos, a su país, en acción. Y esto contribuyó a fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad, a una nación. Es increíble cómo un noticiero pudo tener un impacto tan profundo en la sociedad. Impresionante. Me pregunto si también tuvo un rol en la difusión de la cultura argentina. Sin dudas, a través de sus notas, Sucesos Argentinos daba a conocer eventos culturales, artísticos y deportivos de diferentes partes del país. Permitía que la gente se familiarizara con la riqueza y diversidad de nuestra cultura. O sea, que no solo informaba, sino que también educaba y entretenía. Claro. Un combo completo. ¿Y qué me decís del impacto en la opinión pública? ¿Crees que Sucesos Argentinos influyó en la forma de pensar de la gente? Es difícil medirlo con exactitud, Sí. pero podemos decir que Sucesos Argentinos contribuyó a generar un espacio de debate y reflexión sobre los temas de actualidad, al presentar diferentes perspectivas sobre un mismo evento. Claro. Invitaba al público a formar su propia opinión. Me gusta esa idea de Sucesos Argentinos como un disparador de conversaciones. Y el contexto histórico, ¿cómo influyó en el contenido del noticiero? Ni hablar del contexto histórico tuvo una gran influencia. Sí. Sucesos Argentinos se desarrolló durante un periodo de grandes cambios políticos y sociales en Argentina, desde la década del 30 hasta la del 70. El país atravesó dictaduras, gobiernos democráticos, crisis económicas, movimientos sociales. Sí. Todos estos eventos se vieron reflejados en las noticias que presentaba el noticiero. Es como si Sucesos Argentinos fuera un testigo privilegiado de la historia argentina. Totalmente un testigo. Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Comienza así una jornada sin par que ostentará un sitio de honor en los anales del Parlamento argentino. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero señor presidente, ¡mira que se me tome para la chacota! Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. ¿Y recuerdas lo que mencionamos sobre la variedad de estilos en las notas? Sí. Debido a la cantidad de corresponsales. ¿Podrías contarme un poco más sobre eso? Claro que sí. Cada corresponsal tenía su propia mirada, su propia forma de contar las historias. Algunos se enfocaban en los aspectos más humanos, otros en los detalles técnicos, otros en el contexto político.
Y esta diversidad de estilos enriquecía la experiencia del espectador. Esa variedad de perspectivas ¿Ok? seguramente le daba al noticiero una mayor credibilidad. Sin duda. No era una única voz, sino un crisol de miradas sobre la realidad. Exactamente. Sucesos Argentinos no pretendía imponer una única verdad, Claro. sino que buscaba reflejar la complejidad de la realidad. ¿Y cómo crees que abordaba Sucesos Argentinos, los temas controversiales o sensibles? Bueno, es una pregunta interesante. No. Supongo que el contexto histórico y político influía en la forma en que se trataban ciertos temas. Claro. Imagino que en algunos momentos la censura limitaba la libertad de expresión. Por supuesto. Los noticieros debían ser cautelosos al abordar ciertos temas. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de las limitaciones, se puede identificar una cierta tendencia a destacar los logros y avances del país, así como a promover los valores tradicionales de la sociedad argentina. Entiendo. Es decir, que en cierto modo, Sucesos Argentinos también cumplía una función propagandística. Sí, en algunos casos se puede observar esa intención de mostrar una imagen positiva del país, especialmente durante los gobiernos de facto. Claro, es comprensible que en momentos de inestabilidad política Sí. se buscara proyectar una imagen de unidad y fortaleza. Totalmente. ¿Te des idea de cuánta gente veía Sucesos Argentinos cada semana? No hay cifras exactas, No. pero se estima que millones de argentinos se informaban a través de este noticiero. ¡Millón! Ir al cine era una actividad muy popular y Sucesos Argentinos era parte de la experiencia. Era como un ritual semanal para los amantes del cine. Exactamente. Y para muchos era la única forma de acceder a imágenes en movimiento de la actualidad. Tal cual Sucesos Argentinos logró combinar el entretenimiento con la información Sí. y al mismo tiempo construir un relato de la historia argentina. Oh. Su legado sigue vigente hasta el día de hoy. En el campo de honor del Colegio Militar de la Nación se lleva a cabo la tradicional ceremonia de los nuevos cadetes. El acto cuenta con la presencia del comandante en jefe del Ejército General Mason, autoridades de las Fuerzas Armadas, agregados militares y calificado público. Alumnos procedentes de distintas naciones americanas que cursan sus estudios militares en el Colegio Argentino reciben el sable de los representantes diplomáticos de sus respectivos países. A los argentinos, la entrega es efectuada por el director del instituto y parientes militares de los graduados. Sucesos Argentinos nos recuerda el poder de las imágenes Sí, para documentar la historia, claro. para generar emociones. Para construir identidades. Sin duda. ¿No te parece que también nos invita a reflexionar sobre la evolución de los medios de comunicación? Totalmente, desde aquellos noticieros en blanco y negro hasta las plataformas digitales que consumimos hoy en día. Sí. Sucesos Argentinos nos permite trazar una línea histórica y comprender cómo los medios han influido en la forma en que nos informamos, nos entretenemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es una reflexión muy valiosa. Mm. Y hablando de reflexiones, ¿qué crees que podemos aprender de Sucesos Argentinos en la era digital? Creo que Sucesos Argentinos nos deja varias lecciones importantes. A ver. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la calidad informativa, de la búsqueda de la verdad, de la diversidad de perspectivas, valores que a veces se pierden en el torbellino de la información instantánea. En verdad. Y también nos enseña la importancia de preservar nuestro patrimonio audiovisual, de cuidar y difundir esas joyas que documentan nuestra historia. Hablando de joyas, ¿qué te parece si hablamos un poco más sobre el proceso de digitalización que se llevó a cabo en el Museo del Cine? Me parece un tema fascinante que nos permite comprender cómo las nuevas tecnologías nos ayudan a rescatar y preservar el pasado. Me parece una excelente idea. Es un tema clave para entender cómo Sucesos Argentinos ha llegado hasta nosotros y se ha mantenido vigente. Y hablando de ese proceso de digitalización, Ahí va. miles de rollos de películas, Sí, un trabajo enorme. trabajo titánico. ¿Cómo fue eso? Contame. No fue nada fácil. No, Imagínate películas deterioradas en distintos formatos. claro. Había que mantener la calidad original de imagen y sonido. Sí, Un desafío técnico tremendo. tremendo. Por suerte, el Museo de Cine, con ayuda de otras instituciones, logró hacerlo con éxito. Qué bien. Sí. ¿Y esto qué significó para Sucesos Argentinos? ¿Qué puertas abrió? Imagínate ahora, cualquiera con internet en cualquier lugar del mundo puede ver estos noticieros. La historia al alcance de todos. Democratizar el acceso a la historia, me encanta. Es la idea. Y para los investigadores, historiadores, cineastas, Ah, ¿qué cambió? Para ellos fue una revolución. sí.
Ahora pueden analizar material a fondo con herramientas digitales. Ah, mira. ¿Verdad? Buscar información, comparar versiones. Claro. Un salto enorme para la investigación. Es como si Sucesos Argentinos hubiera renacido en la era digital, Totalmente. superando las barreras del tiempo y el espacio. Exacto. Y ojo que no solo se trata de preservar el pasado, No. sino de inspirar nuevas creaciones. A ver. ¿Te acordás del programa Sucesos Intervenidos en el Bafiche? Sí, claro, 25 directores haciendo cortos con los noticieros digitalizados. Exacto. Una idea re original. Les dieron libertad para reinterpretar los noticieros, crear nuevas narrativas, experimentar. Claro. Un diálogo entre el pasado y el presente. Una manera de reinterpretar la historia, de verla con ojos nuevos. Tal cual. Fascinante. ¿Y qué nos dice esto sobre el archivo? Que no es algo estático, sino una fuente de inspiración. Mira. El pasado puede nutrir al presente y viceversa. Claro. Y Sucesos Argentinos, que nació en el cine, ahora es un referente cultural en la era digital. Increíble cómo la tecnología nos conecta con la historia, nos ayuda a comprenderla y reinterpretarla. Sin duda. Y por supuesto a valorarla. A valorarlo. Sucesos Argentinos nos recuerda que debemos cuidar nuestro patrimonio audiovisual. Es fundamental. Es un legado para las futuras generaciones. Un legado importantísimo. Un legado que nos pertenece a todos los argentinos. Todos. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de Sucesos Argentinos. Qué lindo viaje. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del cine y la cultura argentina. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este viaje con vos. Te invitamos a seguir explorando el legado de Sucesos Argentinos, Por supuesto. ya sean los archivos digitales, los documentales o las nuevas creaciones inspiradas en este noticiero pionero. Hay mucho para descubrir todavía. Hasta la próxima.